Retumba Polémica te lo cuenta tal cual es, sin maquillar la verdad y sin faltar al respeto a la memoria de quienes ya no están, porque acá no venimos a inventar cuentos, venimos a hilvanar lo que se susurra en voz baja con lo que se quedó escrito en tinta azul y guardado en una cajita que pesaba más por lo que callaba que por lo que contenía. Mire, compadre, comadre, usted que ya vivió lo suficiente para saber que las familias grandes también sangran por dentro, siéntese a gusto, que aquí hay historia, hay dolor, hay orgullo, y hay una carta que, aunque muchos hubieran querido mantener enterrada, acabó saliendo al mundo como sale la verdad, sin pedir permiso y con la fuerza de lo inevitable. Lo dijimos en Retumba Polémica y lo repetimos, hay silencios que se quedan flotando en el aire, que atraviesan los años y los apellidos, y cuando por fin rompen el cascarón, retumban más que cualquier aplauso. La neta, hablar de Flor Silvestre no es solo recordar una voz bonita o un rostro que encendía la pantalla, es hablar de una mujer que supo mandar callar con una mirada y que, cuando decidió hablar, eligió el papel y la pluma como testigos. Por eso, lo que aquí contamos no es chisme barato, es memoria viva, y a esa memoria vamos a entrar suavecito, pero sin hacernos los que no vemos. Usted y yo sabemos que noviembre de 2020 se nos quedó pegado en la piel. México entero se detuvo a despedir a Flor Silvestre como se despide a las reinas, con canciones, con lágrimas, con respeto. Pepe, con la voz apretada y los ojos bajos, se despidió de su madre como el hijo que es, y Ángela cantó como se canta cuando tiembla el alma y se sostiene en el recuerdo. Se fue en paz, rodeada de su familia, dijeron muchos, y nadie aquí viene a contradecir el dolor de un hijo, ni la pena de una familia. Pero el tiempo, que es mañoso y paciente, fue asentando el polvo de los homenajes, y con los días, esa frase de en paz empezó a oler a versión oficial, a relato bien acomodado, a ese discurso que cuida la imagen y el apellido. Fue entonces cuando Retumba Polémica empezó a juntar pistas, no para hacer leña, sino para entender por qué, si todo fue tan en paz, existía una carta, porque una carta escrita años antes, como quien deja un faro prendido por si la neblina se regresa, tuvo que esconderse en una cajita de madera con iniciales grabadas y una cinta de seda gastada. La pregunta no es quién la filtró primero, sino por qué Flor la escribió. Y ahí está el meollo. Vámonos a El Soyate, a ese rancho que no es rancho cualquiera, sino territorio con memoria. Las paredes de las casas viejas guardan historias en las grietas, y ahí, entre cuadros de épocas doradas, fotos con Antonio en sus mejores días y ese olor que tienen los muebles que vieron de todo, un trabajador de confianza, de esos que saben cuándo hablar y cuándo guardar secretos, encontró por accidente la famosa caja. No la abrió, no se sintió con el derecho, nomás la entregó como quien devuelve una reliquia. Adentro había lo que suele haber en las cajitas de las madres, un rosario que ya traía los dedos marcados, unos pendientes que sabían de fiestas y despedidas, una foto con Antonio de los años 70, y al fondo, doblada en 4, la hoja con tinta azul y caligrafía de escuela vieja, con la F de Flor dibujada como la hacía ella, con una frase arriba que no era pose, era una prueba de carácter, para quien tenga el valor de leerla. Oiga, esa frase sola ya pesa, ¿a poco no? Porque no dice para quien quiera, dice para quien tenga el valor, como advertencia y bendición a la vez. Esa carta no buscaba pleito, buscaba conciencia. Retumba Polémica lo explica sin vueltas. La carta no fue escrita en los últimos días de Flor. No, señor, no fue testamento de prisa. Fue, según los detalles del papel, la tinta, las fechas que menciona, de por allá de 2015, cuando Pepe Aguilar traía el nombre al tope, haciendo del mariachi espectáculo internacional, llenando estadios, firmando acuerdos con marcas, metiendo el apellido en vitrinas que antes no eran comunes. Y a ver, aquí nadie le niega el colmillo, la visión, ni la disciplina a Pepe. Si algo hay que reconocerle es que supo poner el apellido en alto cuando el mundo se volvió de likes y reproducciones. Pero desde el rancho, con los pies en la tierra y el recuerdo en la sien, Flor alcanzó a ver otra cosa, un apellido que se estaba volviendo marca, un hogar que se volvía escenario, un legado que se afinaba con contratos. Para muchos eso es evolución. Para ella, que nació en otro México, era una alarma. No de odio, no de envidia, sino de esas alarmas que te avisan cuando la casa cruje raro y conviene revisar las vigas. Hay frases que se te quedan pegadas, como espinas finas. Antonio y yo nunca buscamos fortuna, buscamos respeto. El respeto de cantar sin vender el alma. Eso escribió Flor, y no es que renegara del éxito, lo que no quería era que el éxito le pusiera precio al corazón. También dejó otro dardo suave pero que cala, no hay nada más peligroso que olvidar quién eras cuando nadie te conocía. Y dígame si no, cuando la cámara te alumbra,
cuando el escenario se hace grande, cuando las marcas te quieren, es facilito creerse otra persona. Flor no tenía que mencionar a Pepe para que el mensaje le quedara al saco. Ese era un ruego de madre. Acuérdate de dónde viene la voz cuando no había reflectores. Y sí, hubo líneas directas, sin metáfora. Pepe, heredaste la voz y la disciplina de tu padre, pero también heredaste su orgullo. No dejes que ese orgullo te ciegue. Ahí no hay chisme, ahí hay advertencia. El público puede perdonar un error, pero no perdona el olvido. Échese esa a la bolsa. Porque el público, ese que llenaba plazas de jaripeo, que se ensuciaba las botas y se bajaba el sombrero al escuchar un buen son, ese público es el que no se debe olvidar. Retumba Polémica no anda con rodeos. La carta tenía 3 huesos duros de roer: la memoria, la advertencia y la verdad. En la memoria, Flor deja claro que lo que forjaron ella y Antonio no era dinero, era compromiso con el pueblo. En la advertencia, señala que el apellido corría riesgo de comercializarse al grado de vaciarse. Y en la verdad, sin dar nombres de terceros ni entrar en chismes de alcoba, le suelta a su hijo que ciertas decisiones, que si derechos de canciones clásicas, que si convertir el Soyate en marca, que si el tipo de formación de Ángela y Leonardo, le olían a negocio vestido de tradición. Y, mire, concluye con una línea que duele por lo que implica: si mi voz ya no puede hablar, que esta carta hable por mí. Eso es un testamento moral, ni más ni menos. Ahora, ¿por qué guardarla? Porque Flor era de esa escuela donde los trapos se lavan en casa, pero las verdades se dejan por escrito para que no se tuerzan con el tiempo. Se guardó la carta, se pasó de mano en mano, y ya sabemos cómo son esas cosas: una foto tomada a deshoras, un despiste, un mensaje que se reenvía y, de madrugada, aparece borrosa en un foro. Y luego ya nada detiene la bola de nieve. A las 6 horas, todos opinando, medios replicando, y la familia callada, porque cuando el golpe viene de adentro, las respuestas no se ensayan. Retumba Polémica siempre dijo que las reacciones cuentan historias. Pepe, en un jaripeo, soltó una frase que parecía hecha para ese momento: hay cosas que se dicen y cosas que se callan, pero lo importante no es lo que se escucha, sino lo que uno sabe en el corazón. No mencionó la carta, pero el eco se entendió. Ángela, en un concierto, dejó caer: hay canciones que no canto para que me escuchen, sino para que me perdonen. Y uno que es viejo ya en estos caminos, sabe leer entre líneas. Leonardo, más callado, más de la escuela de los caballos y las raíces, dijo algo sencillo pero certero: uno no elige el apellido, pero decide si lo honra o lo usa. Y esa, mire, debería estar colgada en la entrada del rancho. No se confunda, Retumba Polémica no viene a condenar a nadie. Aquí venimos a entender por qué duele lo que duele. Ser hijo de leyendas es vivir con un espejo enfrente todo el tiempo, el del pasado que te pide honrar, y el del presente que te pide innovar. Pepe hizo lo que creyó correcto para que el apellido no se apagara. Y probablemente, gracias a eso, millones que no vivieron la época dorada escucharon a Flor y a Antonio. Pero el costo de prender reflectores es que a veces se encandilan, y te olvidas de ver los detalles. Flor, con la paciencia de las madres, quería que el hijo al que amó y temió a la vez se acordara de la raíz. Y la raíz del mariachi no son las luces, es el alma. Cuando el arte se vuelve presa, el corazón deja de cantar, escribió. No es una metáfora nomás bonita, es el mapa de lo que pasa cuando la canción se vuelve mercancía. Usted que tiene más de 45 ya sabe, la fama es un caballo brioso que hay que saber montar. Te luce, pero si lo sueltas te tumba. Y en esa cabalgata, las familias se ponen tensas. Después de la filtración, dicen los que caminan por el Soyate que las risas bajaron, que los ensayos se hicieron menos ruidosos, que el movimiento se volvió medido. No eran pleitos de gritos, eran silencios de esos que cortan. Pepe, el de la energía constante, empezó a recogerse. No por coraje, sino por esa reflexión pesada que llega cuando una carta te pone un espejo sin adornos. A veces el legado pesa más que la vida, cuentan que dijo. Y yo le creo, porque sostener un apellido así no es fácil, y menos cuando la voz que más te dolía fallar te dejó un recado que te desnuda. Retumba Polémica insiste en que aquí hay una cosa que no debemos perder de vista: la carta no nace del rencor. Nace del amor radical, de ese amor que no te aplaude si te estás desviando, sino que te jala de regreso aunque duela. Flor adoraba a sus nietos. A Ángela la veía espejo y semilla, a Leonardo, custodio y tierra. Pero los quería con un peso: autenticidad.
La fama no los hace artistas. Cantar por amor es lo que los hace artistas. Eso, dicen, lo dijo en una comida, con la sencillez de quien no necesita púlpito. Y dígame si no hace falta que se escuche más en un tiempo donde todo se mide en métricas. Y claro, con el nombre en tendencia, cada quien quiso escribir la historia a su modo. Que si un empleado resentido, que si un periodista con fuentes en los espectáculos, que si alguien de adentro buscando quitarse un peso de encima. A retumba polémica nos da igual el corredor que soltó el balón. Lo que importa es que ese balón era de la familia y que la jugada, una vez hecha, no se puede deshacer. La reacción oficial fue el silencio, porque contestar a una madre es difícil, incluso cuando ya no está. Y ese silencio se volvió el escenario de proyecciones. Unos vieron confirmación, otros vieron dignidad, otros vieron estrategia. Lo cierto es que, desde ese día, cada nota que suena bajo el apellido Aguilar suena con un eco nuevo, y no es el eco del escándalo, es el eco de la conciencia. Ahora bien, no es menor la discusión de fondo. ¿Puede un legado mantenerse puro en una industria que te exige espectáculo todo el tiempo? Uno quisiera decir que sí, que basta con querer. Pero usted y yo sabemos que el mundo cambió. Lo que antes vivía en plazas hoy vive en plataformas, lo que se ganaba con serenatas hoy se mide con algoritmos. Pepe fue el puente, el que intentó cruzar la tradición al siglo XXI sin que se le cayera el alma. A ratos lo logró con maestría, a ratos, la prisa del negocio mordió más de la cuenta. Flor, con su carta, no lo condena por intentarlo, lo llama a no olvidarse de mirar al pueblo a los ojos. Porque ese pueblo, que fue el que levantó a Antonio y a ella, es el mismo que hoy llena estadios, compra boletos carísimos y todavía se le enchina la piel con un buen violín. No es enemigo del cambio, es alérgico al olvido. Retumba polémica entiende bien el peso de las palabras, y por eso repetimos las más filosas: el que quiera ser dueño de una tradición termina siendo su esclavo. Ándele, esa estaba en la carta como una campana. Y no lo dice para que nadie suelte las riendas, sino para recordar que la tradición no se administra solo con Excel, se cuida con memoria y con humildad. Porque lo que se hereda no solo son bienes ni catálogos de canciones, se hereda un tono, una postura ante la vida, una manera de pararse ante el público. Eso, lo invisible, pesa más que cualquier cifra. Usted se preguntará, ¿y qué pasó adentro, en lo íntimo? Lo humano, pues. Pasó que duele. Que Ángela, que suele brillar con esa espontaneidad que tiene la juventud, empezó a cargar un respeto nuevo, que Leonardo, más guardado, se paró más firme en la parte tradicional, que Pepe bajó un cambio y empezó a hablar de legado con otra temperatura. Eso no lo dicta un departamento de prensa, eso lo enseña el golpe de una frase de una madre que ya no puede abrazarte pero todavía puede corregirte con palabras que cruzan años. Y aquí, como audiencia adulta, también tenemos chamba. Retumba polémica no solo cuenta el cuento, pregunta. Nosotros, del lado de acá, ¿qué pedimos? ¿Pedimos luces o pedimos alma? ¿Queremos que el apellido sea trending o que nos haga un nudo en la garganta cuando suene un son? Porque el público también forma la tradición. Si aplaudimos lo hueco crece. Si exigimos verdad, la verdad encuentra su camino. Tal vez por eso la carta tenía que salir. Tal vez por eso, a pesar de las manos que intentaron regresarla a la cajita, terminó donde termina todo lo que importa, en el oído del pueblo. Y el pueblo, cuando escucha, tarde que temprano responde. No nos hagamos, después de la filtración, el apellido Aguilar ya no suena igual. Suena más pesado, más serio. Y eso no es malo, es parte del crecimiento. Las dinastías también maduran, y a veces maduran a golpes. Lo importante es que se hace con el golpe, si se usa para corregir el rumbo o para atrincherarse. Retumba polémica, con la experiencia que dan los años y los archivos, ha visto de todo. Familias que se desgarran por pleitos de herencia y familias que, después de tocar fondo, regresan a la mesa con más verdad. Aquí hay señales encontradas, sí, giras que siguen fuertes, discursos más cuidadosos, decisiones internas que no siempre salen a la luz, y una sombra, la de Flor, que no es amenaza, es guía. Es la sombra buena, la que refresca cuando el sol del show business está pegando de frente. Hay una escena que cuentan y que dice más que 1000 comunicados. Pepe, solo, en el despacho principal del rancho, con la carta enfrente. Horas sin teléfonos, sin asistentes, sin música. Nomás él y la caligrafía de su madre. No sabremos nunca lo que pensó en ese rato, ni falta que hace.
Lo que importa es que de ahí salió un Pepe más pausado, más consciente de que el apellido no se administra, se honra. Y honrar, ya lo sabemos a estas alturas, es memoria y humildad. No es negarse a crecer, es crecer sin dejar la raíz afuera. Porque la raíz, cuando se seca, se cae el árbol entero. Y al árbol Aguilar lo han regado generaciones, no para verlo convertido en un anuncio luminoso, sino para que siga dando sombra a los que con una canción se les arregla el día. Retumba Polémica lo dice con claridad de mediodía. La carta de Flor no destruyó a nadie, incomodó, que es distinto. Y a veces, lo que más nos hace bien es lo que más nos incomoda. La familia decidió, por ahora, dejar que el tiempo baje la espuma. Está bien. El silencio también es respuesta cuando se usa para pensar, no para esconder. De este lado, en el lado del público que ya vivió modas y olvidos, toca escuchar con respeto y exigir con cariño. Nada de linchamientos, nada de idolatrías ciegas. El cariño también corrige, y el respeto también pregunta. Y cierro este tramo como lo empezamos, con la voz de Retumba Polémica que no grita, conversa. Esta historia continúa, porque las cartas que se escriben con amor no se leen de una sentada. Se leen por partes, se mastican, se guardan, se vuelven a abrir cuando el corazón está listo. Lo que sí queda claro, desde ahora, es que aquella cajita con FS no guardaba un escándalo, guardaba un mapa para que una familia no se perdiera en el camino entre el rancho y el estadio. Y si usted me permite, nos quedamos aquí un momento, respirando hondo, porque lo que sigue entra más hondo todavía. Y cada palabra que viene, cada recuerdo y cada verdad, la vamos a contar con el mismo compromiso, decirlo tal cual, con los pies en la tierra y el oído en el pueblo, como debe ser cuando se habla de los que hicieron grande nuestra música y todavía nos acompañan en cada nota, en cada silencio, en cada mirada que baja antes del aplauso. Porque al final, y usted lo sabe, ser un Aguilar no es cantar nomás, es honrar. Y honrar, aunque cueste, también salva. Retumba Polémica se queda aquí, cerquita, siguiendo el pulso, sin otro interés que el de custodiar la verdad que la propia Flor dejó escrita para que no se la llevara el viento. Retumba Polémica sigue aquí, al pie del cañón, sin aflojarle al tema y con el oído atento a lo que el corazón del pueblo dicta, porque esta historia no se agota en una carta ni en una filtración, se desgrana como esas canciones largas que uno va entendiendo mejor con cada estrofa. Y si el primer tramo nos llevó a la caja, a la tinta azul y a la voz de Flor abriéndose paso entre silencios, ahora toca meter las manos en lo que vino después, las consecuencias, los acomodos, los miedos que se dicen en voz baja y las decisiones que, sin salir en un boletín, terminan moviendo el destino de una dinastía. Porque ser Aguilar, y usted lo sabe, no es un apellido que se cuelga nomás, es un peso que se carga con la espalda derecha y el alma despierta. Si se suelta, se cae encima. Mire, compadre, comadre, le voy a poner una escena que resume la temperatura de esos meses. El soyate al atardecer, la luz de Zacatecas tornando el polvo color naranja, y un silencio raro, como si la casa respirara más lento. No hay pleitos ni portazos, hay pasos medidos, teléfonos que suenan menos, ensayos que se arrancan más tarde. En la cocina, las de confianza, las que conocen la historia por dentro, cortan verduras sin levantar mucho la plática. Todo sigue, pero nada es igual. Es el tipo de calma que llega cuando uno no sabe si moverse cura o empeora. Retumba Polémica lo ha visto en otras casas grandes. Cuando la verdad se asoma, a veces lo más prudente es dejarla sentarse a la mesa antes de hablarle. Eso fue lo que hicieron los Aguilar. Al menos al principio. Pepe, hombre de escenarios y logística, bajó una marcha. Lo notó el staff. Ya no hubo tantas indicaciones en voz alta, más bien miradas, notas escritas, reuniones cortas. No por miedo al que dirán, sino por ese respeto que te entra cuando sabes que cada palabra pesa el doble. Él entendió que no era momento de discursos grandilocuentes ni de tendencias planeadas, era momento de escuchar a su madre en silencio, sin cámaras. Y ese escuchar no es metáfora. La carta se convirtió en presencia. La traía puesta, como quien se cuelga un escapulario no por superstición, sino porque recuerda lo que importa. Retumba Polémica recibió señales, no chisme suelto, señales, de que algunos planes se revisaron. Nada dramático hacia afuera, pero sustancioso hacia adentro. Por ejemplo, ciertos arreglos en el repertorio clásico, menos adornos de moda, más respeto al fraseo original. En la selección de plazas, un giro discreto,
Alternar estadios con escenarios más cercanos al pueblo que los vio nacer, ferias viejas que guardan memoria de jaripeo con tierra en las botas. Esas decisiones parecen logística, en realidad son ética aplicada. Es decirle a Flor, sin decirlo, te oí. Y no crea que acá todo fue sí señora, usted tiene razón. No. La carta, como toda verdad necesaria, apretó costillas. Porque, ¿cómo no? Pepe había construido un sistema eficiente, uno que le permitió sostener a decenas de familias, pagar a músicos, técnicos, cuidadores, entrenadores, vestuaristas, montar shows que cuestan lo que la gente no imagina. Y cuando alguien te dice bájale a lo espectacular, tú piensas en la nómina. Esa es la parte que la gente a veces olvida. Detrás del apellido brillante hay un ejército que come de ese brillo. Por eso el ajuste tenía que ser fino. Retumba Polémica lo describe así: no se trataba de apagar luces, sino de orientarlas. No de renunciar al siglo XXI, sino de enseñarle modales. Ángela, por su lado, vivió el golpe en otra clave. La muchacha tiene el don y la carga de su tiempo, talento real y exposición gigantesca. La carta le pegó en el orgullo bueno, ese que te pide estar a la altura. Se le notó en las entrevistas, menos prisa por gustar, más pausa para explicar. En el escenario, detalles que la gente de oído fino detecta, un vibrato más contenido en los temas de su abuela, menos ad-libs modernos en canciones de línea más clásica. Eso no es casualidad, eso es elección. Y si me apura, me atrevo a decir que eligió bien. Porque la modernidad pesa menos cuando descansa en tradición. Leonardo tomó otro camino, más silencioso pero igual de contundente. Aumentó su presencia en los ensayos de los números a caballo, se metió de lleno en la curaduría de temas tradicionales, hizo llamadas que antes no hacía, a viejos músicos, a maestros del género que conocen la raíz porque la plantaron con sus manos. No para montarse una campaña, sino para pedir consejo. Ese gesto, el de pedir consejo, es probablemente lo más apegado a la carta de Flor que se puede hacer. Porque la carta, en el fondo, pedía eso, humildad para volver a la fuente. Ahora, no hay que ser ingenuos. Mientras la familia hacía sus ajustes internos, el mundo de afuera hacía lo suyo, inventar, exagerar, sacar conclusiones con prisa. Retumba Polémica vio pasar titulares que parecían escrito por gente que jamás ha olido el cuero de una silla de montar. Que si la dinastía en ruinas, que si divisiones irreconciliables, que si conspiraciones. Nada de eso. Lo que hubo, y hay, es una tensión creativa, humana, compleja, entre el negocio que sostiene y el alma que da sentido. Esa cuerda floja no se cruza con gritos, se cruza con equilibrio. Y equilibrio es una palabra aburrida para los algoritmos, pero es la única que salva. Vamos a la parte espinosa que todos quieren saber. ¿Qué de lo señalado en la carta fue lo que más dolió? Retumba Polémica, con la prudencia que merece un tema así, le cuenta lo que se puede contar sin faltar, lo del rancho, por ejemplo. Convertir el Soyate en marca registrada fue, para la lógica empresarial, una forma de proteger. Para la lógica emocional de Flor, un riesgo de convertir Hogar en escaparate. ¿Quién tiene razón? Tal vez los dos, cada uno desde su tiempo. La salida, si la hay, pasa por recordar que una marca puede proteger sin devorar. ¿Cómo? Abriendo el rancho al pueblo en formas que no lo vuelvan parque temático, jornadas de memoria, encuentros con músicos viejos, restaurar espacios para conservar oficio, no para vender souvenirs. Una casa grande honra más cuando comparte saber que cuando vende recuerdos. Esos son ajustes que se pueden hacer sin perder el piso. Y, ojo, no son ocurrencias nuestras, son caminos que otras familias artísticas han transitado con dignidad. Otra espina, los derechos de canciones clásicas de Don Antonio. Aquí el agua se enturbia rápido, porque derechos son papeles y papeles son abogados. Retumba Polémica no va a meter manos en expedientes, pero sí en el espíritu. Cuando el catálogo de un ícono se mueve, hay que moverse con cuidado de orfebre. Cualquier convenio que acerque esas canciones a nuevas generaciones debe tener cláusulas de respeto artístico innegociables. ¿Qué significa? Arreglos que no travestizan el alma del tema, contextos adecuados, intérpretes que entienden que están cantando y por qué. El qué tanto es tantito en la música ranchera no cabe, tantito que te vayas, se rompe. Y cuando se rompe, no hay pegamento que valga. Y la tercera patada al hígado, la formación artística de los nietos. Aquí todos opinan como si hubieran criado estrellas.
La realidad es más simple y más dura. Educar a un talento joven entre la tradición y el mundo moderno es como domar dos caballos a la vez. A uno no lo puedes soltar porque te arrastra al museo, al otro no lo puedes dejar que corra solo porque te lleva al precipicio del espectáculo hueco. La clave: maestros con colmillo y corazón, escenarios no solo grandes sino también significativos, y, sobre todo, tiempo. El tiempo, ese lujo que la industria odia, pero que el arte exige. Flor sabía eso, por eso escribió antes de tiempo, para que el golpe llegara con margen de maniobra. Retumba polémica, fiel a su gente de 45 para arriba, no le vende épicas juveniles. Le dice lo que es: la vida pública hoy no perdona el titubeo, pero el público maduro sí sabe reconocer el paso atrás que endereza. Y hubo pasos atrás inteligentes, aunque discretos. El jaripeo sin fronteras, por ejemplo, es una máquina perfecta que podía tragarse el alma si nadie la vigilaba. ¿Qué se hizo? Se reforzaron segmentos que explican la historia detrás de las canciones, se invitaron voces veteranas a contar anécdotas en vivo, se bajó tantita pirotecnia para que la cuerda y la garganta respiraran. Puede sonar menor, pero el efecto es sustantivo, la emoción vuelve a poner orden donde el asombro corría suelto. En ese intermedio de ajustes, la relación con el público también se reordenó. Retumba polémica notó, como cualquiera con oído, que la conversación en redes, polarizada al principio, empezó a templarse. Los que defendían a Flor con vehemencia dejaron de usar la carta como garrote y empezaron a citarla como luz. Los que defendían a Pepe dejaron el tono de sin él no hay nada y pasaron a un con él hay futuro, con ella hay raíz. Ese cambio no lo dictó ningún influencer, lo dictó el tiempo y la claridad de que la carta no era un juicio sumario, era una guía. Y a todo esto, ¿qué pasó con la investigación interna de la filtración? Aquí, la neta, es donde más ganas tiene uno de chismear y menos conviene. Retumba polémica eligió no hacer circo con eso por una razón simple: encontrar al filtrador no repara lo que importa. Aún así, se tomaron medidas prudentes: control de acceso a archivos personales, protocolos para materiales sensibles, y, esto es clave, una charla franca con el equipo más cercano. No para amedrentar, sino para recordar que lo sagrado se cuida entre todos. Algunas relaciones laborales se enfriaron, otras se fortalecieron. Así pasa cuando una casa decide volverse a ordenar. Hay otra capa, menos visible pero igual de real: la fe de Flor. No religiosidad de estampita, fe como responsabilidad moral. El talento es un don, pero también una deuda, escribió. Esa línea hizo mella. Pepe, en entrevistas posteriores, sin nombrar la carta, habló de la música como algo que no se cede, algo que hay que cuidar. Palabras cuidadas, sí, pero nuevas en su tono. Ángela se mostró más prudente con la exhibición de su vida privada, entendiendo que la exposición alimenta, pero también distrae. Leonardo se apegó más al trabajo con los caballos, a los ensayos a puerta cerrada, a ese tipo de disciplina silenciosa que reconstruye la casa desde las vigas. Todos, en su medida, parecieron elegir la deuda por encima del derecho. Y eso, en una industria que todo lo convierte en derecho, es una rareza. Retumba polémica, que no se chupa el dedo, también ve el lado económico. Frenar o ajustar tiene costos. Y, sin embargo, los números, hasta donde se alcanza a ver, no se desplomaron. ¿Por qué? Porque el público ranchero, el de base, responde cuando siente respeto. Puede que no te aplauda la pirotecnia, pero si te compra el boleto si percibe que cantas de corazón. Y el público más joven, contra todo pronóstico, no se va cuando huele autenticidad, se queda porque la autenticidad, aunque no tenga filtros bonitos, engancha de otra manera. Entre ambos públicos, si se teje con inteligencia, se sostiene la casa. Ahora, detengámonos en la memoria viva, esa que la carta prende como vela que no se apaga con soplidos. Retumba polémica ha escuchado declaraciones de músicos veteranos que pasaron por las filas de Don Antonio. Cuentan de ensayos a las 6 de la mañana, de trajes que se honran cuidándolos como si fueran piel, de caballos que no son utilería sino compañeros de escena. Esa cultura de respeto al oficio no se compra con contratos, se transmite con ejemplo. Y, si uno afina el oído, empieza a oírla de nuevo en los ensayos actuales. No es romanticismo, es método. Traer de vuelta la exigencia bien entendida no asusta, fortalece. Y la prensa, esa selva donde conviven periodistas serios y buscarruidos, también dio señales de madurez.
Hubo quien, tras la novedad de la filtración, dejó de exprimir el morbo y se puso a hacer lo que se debe, contextualizar. Entrevistas con historiadores de la música ranchera, reportajes sobre el significado del jaripeo, piezas sobre la trayectoria de Flor que no la redujeron a la de la carta. Esos materiales hicieron el trabajo fino de reubicar la conversación. Retumba Polémica los aplaude porque abonan a que el relato no se entontezca. Y sí, hubo tropiezos. Alguna campaña de marca que se sintió fuera de lugar, algún contenido digital demasiado ligero en un momento de recogimiento. ¿Para qué le miento? Pero en el balance, el rumbo corrigió. Y ese verbo, corregir, es el núcleo de lo que Flor pedía. No exigía una renuncia total, pedía corrección de curso. Uno corrige porque ama, no porque odia. Esa lectura, la correcta, tardó unas semanas en asentarse, pero se asentó. Hay un detalle pequeño que para Retumba Polémica encapsula el espíritu del ajuste. En una de las presentaciones, antes de un tema que Flor cantaba con el alma, Pepe bajó la cabeza un segundo más de lo habitual. No es pose ni efecto. Es la pausa de quien recuerda. Ese segundo vale más que 100 discursos. Porque el respeto se nota en silencios, no en gritos. Volvamos a la pregunta grande que este caso le pone a cualquiera que herede una tradición. ¿Cómo se administra algo que, si lo aprietas, se te rompe, y si lo sueltas, se te va? La respuesta no cabe en un manual, pero la carta de Flor dejó pistas: memoria, humildad, comunidad. Memoria para no inventarse un origen bonito de catálogo, humildad para aceptar que la modernidad necesita freno, comunidad para entender que el apellido no es de una sola persona, es de la gente que lo sostuvo con aplausos cuando no había redes que multiplicaran. Retumba Polémica insiste en ese tercer punto: comunidad. Por eso la idea de abrir el rancho en modos dignos, de sostener programas de formación de músicos jóvenes que no pueden pagar escuelas, de becar a charras y charros que mantengan vivo el oficio. No son gestos para la foto, son cimientos. Y está la dimensión íntima, que no se cuenta con facilidad porque no es de reflectores, la familia sanando. Sanar no es olvidarse del golpe, es aprender a convivir con la verdad que trajo. Flor no va a regresar, pero su palabra se queda como regla de oro. En los cumpleaños, en los ensayos, en las reuniones largas donde se discuten giras y repertorios, la pregunta ¿esto honra o solo vende?, empezó a asomar. Y cuando esa pregunta se vuelve hábito, la casa se endereza por dentro. Retumba Polémica no necesita ver las minutas de esas reuniones para saberlo, lo sabe por el tono que sale a la luz. Por último, hablemos del pueblo, de usted, de nosotros. La carta nos tocó porque nos vio de frente, nos recordó que también contamos historias de nuestras familias de maneras oficiales, que maquillamos los pleitos con frases hechas. Y nos enseñó que no hay vergüenza en corregir. A usted que nos escucha con experiencia en la piel, le digo, el mejor homenaje que se le puede hacer a Flor, más allá de aplaudirle fuerte y poner sus discos, es acertar en esa exigencia cariñosa que ella encarnó. No dejemos que el mercado nos coma la memoria. Pidamos espectáculo, sí, pero con alma. Y cuando la alma está, se siente. No hace falta que nos lo digan. Retumba Polémica cierra este tramo con el compromiso intacto. Seguir contando esta historia con los pies en el suelo, la mirada larga y el corazón abierto. Porque lo que viene no es menos hondo. Decisiones sobre el catálogo de Don Antonio que podrían marcar la próxima década, el papel de Ángela en una escena que le exige todo y a veces le ofrece poco, la consolidación de Leonardo como guardián de la raíz, y, por encima, la figura de Pepe navegando entre ser padre, empresario y heredero. No es fácil. Nunca lo fue. Pero si algo nos enseñó esa tinta azul es que el camino existe. Y que mientras se camine con respeto, el apellido no solo sobrevive, florece. Aquí nos quedamos, cerquita, sin prisa, como se escuchan las canciones que importan, listos para seguirle contando, sin otro pendón que el de la verdad, como debe ser, porque para eso está Retumba Polémica, para que la memoria no se pierda entre luces y que el eco de quienes nos hicieron grandes siga sonando donde debe, en el corazón del pueblo. Retumba Polémica lo dice sin rodeos. Esta no es la historia de una filtración, es la historia de una conciencia que decidió hablar a tiempo. La carta de Flor Silvestre no fue una bomba para destruir, fue un faro para corregir el rumbo. En tinta azul dejó 3 claves que hoy siguen latiendo: memoria para no olvidar de dónde viene el canto, humildad para no creerse dueño de una tradición que solo se custodia, y respeto al público que sostiene con aplausos lo que la industria intenta convertir en producto.
Pepe, con sus aciertos y sus riesgos, hizo lo necesario para que el apellido no se apagara en la era del algoritmo. Flor, con la lucidez de las madres que miran lejos, le recordó que sin alma no hay espectáculo que aguante. Ángela entendió que modernidad no es disfrazar la raíz, sino darle aire. Leonardo asumió la guardia silenciosa de la esencia, y el rancho, que por un momento se sintió escenario permanente, volvió a respirar como casa. El pueblo también aprendió, no se trata de elegir bandos, sino de exigir verdad. Aplaudir la corrección es más valioso que aplaudir la inercia. El legado Aguilar no está en juego por una carta, está en juego cada vez que se decide entre deslumbrar o conmover, entre vender o honrar. Si la carta dolió, es porque dijo lo que había que decir. Si hoy el tono es más pausado y el gesto más consciente, es porque sirvió. Al final, ser un Aguilar no es cantar fuerte, es cantar con memoria. Y ese es el mensaje que queda, la tradición no es museo ni mercancía, es compromiso vivo. Mientras haya quien pregunte esto honra o solo vende, el apellido seguirá de pie. Y mientras el pueblo escuche con el corazón, la verdad seguirá encontrando su camino. Así de claro, así de simple, así de nuestro. Retumba polémica.